Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Y mira, bueno, pues yo estoy aquí en proceso sacando el patrón de este suéter que teníamos de estrella hecho a 2 agujas. Lo estoy haciendo a crochet. No os fiéis de esto porque esto es como una muestra que yo estoy sacando, porque voy a anular esta parte de aquí, por ejemplo. Aparte, este material es muy grueso, demasiado, pero yo quería hacer la prueba en algo así muy grueso para ver bien que me iba quedando las puntadas y los motivos y todo bien. Pero bueno, vamos a utilizar otro material. Puedes utilizar el material que tú quieras. Por eso no te indico cuál es este, porque este es como para hacerte un abrigo, no para hacerte un suéter. Es demasiado grueso. Pero bueno, quería que vierais más o menos que se ha conseguido, ¿vale? Lo que es la hojita. Esta parte va a ir tupidita. Las hojitas sí van a ir igual. Y aquí, mira, me he quedado en esta zona porque, bueno, ya sé cómo podría terminar. Entonces no me hace falta hacerlo. Y bueno, el material que vamos a utilizar, por lo menos que voy a utilizar yo, es un material con pelito, es una lanita 100%, y yo estoy utilizando 4 hebras porque me parece que este grosor es el adecuado, ya que ese grosor me ha dado demasiado tamaño y yo creo que con este me va a quedar ya bien. Entonces, es una lanita, ¿vale? Puedes utilizar una lanita de pelito para un gancho del 4. En realidad es para un gancho del 3,5 4, pero yo voy a utilizar un 4,5 porque quiero que me quede esponjosito, ¿vale? Que me quede así como más suelto. No me quede el punto muy apretado. Entonces, eso y el gancho del 4,5 y empezamos. Podrías hacerlo en un algodón como hice el primero, el que hice a 2 agujas, que lo hice en algodón. Pero bueno, ya para el frío que nos está entrando y para tener una segunda opción, ya que tengo el otro hecho en algodón, voy a hacer este en lana. Para todas las medidas empezamos igual y hacemos la mayoría de las vueltas que vamos a dar. Las vamos a dar todo el mundo igual. Al final del todo es cuando quien necesite más talla dará más vueltas. Pues hacemos un anillo mágico. Empezamos así. Hacemos un anillo mágico. Y aquí tengo una cadenita y voy a hacer 2 más para tener 3 que corresponden a un punto alto. Dentro del anillo me faltan 11 puntos más para tener un total de 12 puntos altos. Tengo 2, tengo 3, 4, vamos a tener 12. Llegas al final, cierras con punto deslizado en la tercera cadena. Bueno, antes de seguir, no voy a hacer que una cadenita para asegurarme. No os he dicho qué color estoy utilizando, es un malva. Tengo 2 hebras de malva y luego lleva una hebra en un beige clarito neutro y un agua marina, un celestito muy clarito agua marina. ¿Vale? Porque en principio lo iba a hacer todo en malva, pero me gusta mucho cuando hace el reflejito así de un matizado. Entonces, por eso le he metido esas 2 hebritas aparte. Pero puedes hacerlo en el color que tú quieras, ¿eh? Yo lo que tengo a mano. Bueno, volvemos al patrón. Tenemos 12 puntos altos y ahora en la siguiente vuelta vamos a tener 24. Hacemos 2 puntos en cada punto. Aquí subo con estas 3 cadenas y en el mismo sitio hago otro punto. Me voy al siguiente punto y hacemos 2 puntos. Me voy al siguiente punto y hacemos 2 puntos. Y así por toda la vuelta y tener un total de 24 puntos. Completo la segunda vuelta cerrando aquí en la tercera cadenita con un deslizado. Y ahora voy a subir una cadenita nada más porque mira, estos 2 puntos, en estos 2 primeros puntos que nos encontramos, en el primero voy a hacer lazada, entro en relieve por delante, en el primer punto hago un punto alto, a ver que no se me enganche, aquí, en relieve, un punto alto en relieve. En el mismo punto, justo detrás de este punto, pero cogiendo el mismo punto, tengo que hacer un punto alto, aquí detrás. En el siguiente punto hago un punto alto, primero hago el punto alto en el punto y después hago un punto en relieve en el mismo punto donde he hecho el punto alto. Entonces, de esos 2 primeros puntos tenemos ahora 4 puntos. Relieve, punto normal,
punto normal, relieve. Voy a hacer 2 cadenas, saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos lo mismo. Tengo que hacer primero el punto alto en relieve, el punto alto detrás de, o sea, en el mismo punto, pero aquí detrás del relieve que tienes el punto. Aquí. En el siguiente punto hago un punto y en ese mismo punto que he hecho el punto hago un relieve. Entonces, de esos 2 puntos vuelvo a tener 4 puntos en vez de tener 2. Y esto repetimos por toda la vuelta. Hago 2 cadenitas, salto 2 puntos y vuelvo a hacer relieve, punto, punto, relieve. Terminamos la vuelta número 3 con las 2 cadenas. Y con el deslizado aquí en el primer punto, que es el punto relieve. Una cadenita. Mira, tenemos ya definidas nuestras hojas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a ir creciendo esa hojita. Entonces aquí, el que tengo en relieve, lo voy a coger en relieve. Tengo un punto aquí. El siguiente también lo voy a coger en relieve. Pero además voy a hacer un punto alto en ese mismo último que he cogido relieve por detrás, para hacer aquí como un aumento. Estoy haciendo en ese punto 2 puntos. ¿Vale? Entonces tenemos de 2 puntos 3 ahora. El siguiente lo hago en el punto y además en relieve. Y el siguiente en relieve. Porque a partir de ahora siempre vamos a tener 2 relieves por delante, puntos que van creciendo aquí en el centro, normales, y 2 relieves por detrás. Ahora mismo tengo en este motivo 2 relieves, 2 normal, 2 relieves. Y en todos los motivos tenemos que tener lo mismo. 2 cadenas y repito. En el primero un relieve. En el segundo va otro relieve. Y un punto en el mismo, pero aquí. En el tercero va primero el punto y después el relieve en el mismo sitio. Y el último que es en relieve. 2 cadenas y repito, ¿vale? Todo el tiempo así, que esta sería nuestra vuelta número 4. Esta es la vuelta número 4 con 2 cadenitas cerrando en el primer punto con deslizado. Haces una cadenita y haces el primero en relieve. Mira, que lo voy a coger mejor aquí así. El primero en relieve, el segundo en relieve. Vale. Tienes otros 2 relieves aquí al final y en medio tienes 2 puntos. Pues tienes que hacer en el primer punto de los que tienes en medio, que son puntos normales, 2 puntos. 1 y 2. Y en el siguiente, de nuevo, 1 y 2. A partir de ahora siempre aumentamos aquí donde hasta que llegue el punto donde tengamos que disminuir. Pero de momento vamos creciendo ahí. Ya tengo 2 relieves, porque he hecho un punto en cada punto relieve. Luego tenía en el centro 2 puntos normales que los he convertido en 4 y ahora hago los 2 relieves. 1 y 2. Y esto es lo que repetimos en toda la vuelta. Separo de nuevo con 2 cadenas y repetimos 2 relieves. 1 y 2, los 2 relieves que te encuentras.
Ahora te encuentras 2 puntos y vas a hacer 2 en cada uno, con lo cual vas a tener 4. Aquí tengo 1, que se queda ahí como más escondidillo, pues hago 1 y 2, y en el siguiente de nuevo 2. En el siguiente 1 y 2. Y ya te quedan 2 relieves y hace esos 2 puntos en relieve. 1 y 2. 2 cadenas y repito. Así por toda la vuelta. Bueno, pues completa la vuelta con 2 cadenas y el deslizado en el primer punto. Haces una cadenita y empiezas. Aquí vamos a trabajar un punto sobre cada punto. Entonces, ¿cómo te lo encuentras? Van 2 relieves. Ahora te encuentras 4 puntos altos normales. 1, 2, 3 y 4. Y 2 relieves, nuestros últimos 2 relieves. 1 y 2. Entonces aquí no hemos crecido porque vamos a crecer aquí. Hace 2 cadenas, un punto alto aquí en el espacio de cadena, 2 cadenas y repite. 2 relieves, 4 puntos altos, 2 relieves. Repite 2 cadenas, ¿vale? Así. Aquí vuelvo a hacer otra vez 2 relieves. 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y 2 relieves. Dos cadenas, un punto en el espacio de las 2 cadenas de la vuelta anterior y 2 cadenas y repito. ¿Vale? Y te va quedando así. ¿Veis? No podemos utilizar un material demasiado grueso porque estamos trabajando en relieve y se nos va creando mucho grosor. Entonces, tampoco una cosa muy fina, una cosa intermedia, ¿vale? Un grosor medio, como de unos 3 milímetros. Bueno, yo diría que menos. No te sé calcular, pero lo voy de hecho a medir porque quiero que te vaya quedando el tamaño más o menos como a mí. Y mira, yo voy a medir así, ¿vale? A partir de S1, ¿cuántas pulgaditas? Pues serían 12, sí, lo que te he dicho. Más o menos, de un grosor 2,5, 3 de material, ¿vale? Bueno, pues voy a continuar completando esta vuelta. Y termino la vuelta con las 2 cadenas. El punto en el espacio, 2 cadenas, deslizamos. Cadena. Y vamos a hacer la vuelta número 7. Empezamos con los 2 relieves. 1 y 2. Ahora, donde tengo 4 voy a tener 6 porque voy a hacer 2, 1, 1 y 2. Entonces, en el primero hago 2. Aquí en el segundo 1, en el tercero 1 y en el cuarto 2. 1 y 2. Y ya hago esos 2 relieves del final del motivo. 1 y 2 relieves. Hacemos 2 cadenas, un punto alto donde tengo el punto alto, 2 cadenas y vuelvo a repetir los 2 relieves que me encuentro. En el primero de los 4 hago 2, 1, 2
el segundo y el tercero lo trabajo simple y el cuarto con aumento. 1, 2. Y ya hago los dos relieves que me quedan al final. De nuevo, 2 cadenas, un punto en el punto y 2 cadenas. Y repito. Y repito. ¿Vale? Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer la vuelta número 8. Terminas con las 2 cadenas, desliza, hacemos los 2 puntos en relieve. Ahora te encuentras 6 puntos, uno en cada uno, nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los 2 puntos en relieve. Dos cadenas. Y ahora cada vez que llegamos al punto que tenemos aquí, un punto solo, voy a hacer 3. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Y repetimos. ¿Vale? De nuevo, el motivo con los 2.6 puntos altos, 2 motivos, 2 cadenas, 3, 2 cadenas y de nuevo el motivo. Así esta vuelta número 8. Hemos completado la vuelta y vamos a hacer la vuelta número 9. Empezamos con los 2 puntos relieve. Y ahora vamos a empezar a disminuir las hojitas. Y aquí va a ir creciendo. Entonces aquí hago estos 2 puntos que me encuentro, los convierto en uno. Hago uno sin terminar y el siguiente sin terminar y termino. Y ahí de 2 tengo 1. Ahora trabajo 1 y 2 normales. Y estos dos últimos que tengo aquí en el centro, igual. Sin terminar y termino. Entonces ahora mismo en el centro, en vez de tener 6 puntos, vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Y ya tengo estos dos relieves que tengo que hacer. 1 y 2. Vamos a empezar a cerrar el motivo. 2 cadenas. Donde tengo 3 puntos vamos a tener 6 porque voy a hacer 2 en cada uno. 1, 2 en el primero. 1, 2 en el segundo y 1, 2 en el tercero. 2 cadenas y me voy al motivo y repito. Estos dos siempre igual. A ver, un segundo que lo he cogido mal. 2 relieves. Y ahora pasamos de tener 6 puntos a tener 4 porque vamos a disminuir los dos primeros. 1 y 2 que lo convertimos en 1. Trabajo 2 puntos. Y ahora 1 y 2 juntos. Y ya los dos relieves.
2 cadenas y 6 puntos, porque tenemos que hacer 2 en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 cadenas y repito. ¿Vale? Así, esta vuelta número 9. Vamos a hacer la vuelta número 10. A ver, más seguro, pero yo creo que sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí. Vamos a hacer la vuelta número 10. Y vamos a seguir cerrando el motivo y abriendo aquí espacio. Entonces, aquí hago los 2 relieves. Y ahora sigo disminuyendo. El primero y el siguiente. Aquí tenemos un punto y los 2 siguientes. Y ya solo nos van a quedar 2 puntos aquí en el centro. Con estas 2 disminuciones que hemos hecho. Porque ya los siguientes son los relieves. ¿Vale? Y ahora, aquí separo con 2 y en vez de tener 6, vamos a tener 10, porque vamos a hacer en los 2 primeros 2 y 2. Después trabajo 2 normales y después 2 y 2. Entonces sería, son 10 en total. 1 y 2 en el primero. En el siguiente de nuevo un aumento. 1 y 2. El siguiente normal. Y el siguiente normal. Y los 2 que me quedan son también con aumento. 1 y 2. 1 y 2. Dos cadenas y vuelvo al motivo para ir cerrando el motivo. Repetimos aquí estos 2 relieves. Disminución en estos 2 primeros. Disminución en los 2 siguientes. Y 2 relieves. Y repito 2 cadenas y de nuevo los 10 puntos. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 10, ¿vale? Los 10 puntos. Van 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Pues así la vuelta número 10. Hemos completado la vuelta número 10, cierras ahí con deslizado, después de haber hecho las 2 cadenitas. La vuelta número 11. Aquí empiezo. Tengo una cadenita y empiezo haciendo un punto relieve. Y ahora el segundo punto relieve lo hago sin terminar, porque voy a hacer una disminución con este punto y el siguiente. Entonces este lo cojo así en relieve, pero no lo termino. El siguiente lo cojo normal y hago aquí sin terminar y termino. Y aquí tenemos una disminución. Ahora otra disminución aquí, un punto sin terminar y el primer relieve que me encuentro sin terminar y termino. Y ya me quedaría un relieve. Y estamos casi cerrando ya nuestra hojita. 2 cadenas y ahora en vez de tener 10 vamos a tener 14 porque vamos a hacer 2, aquí otros 2 y al final en los 2 últimos puntos también van 4, van 2 y 2 más los que van en el centro que van normales. Entonces aquí hago estos 2 aumentos primero, hago 1
y 2 puntos en el primer punto, 1 y 2 puntos en el siguiente punto. Tengo 4 puntos. Ahora voy trabajando hasta 2 antes del final. Ahora tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya tengo estos dos últimos puntos donde hago aumento. Va 11, 12, 13, 14. 2 cadenas y repito. Punto relieve normal, punto relieve sin terminar, punto normal sin terminar, termino, punto sin terminar, punto relieve sin terminar, termino y un relieve. 2 cadenas y los 14 puntos. Te va a ir quedando así. Número 12. Vamos a seguir cerrando el dibujito, el motivo. Vamos a hacer la disminución de esta forma. El primero relieve sin terminar. El segundo lo cojo también en relieve, así que es esta disminución entera. Sin terminar y termino. Hacemos lo mismo con el siguiente. Cogemos toda esta disminución de la vuelta anterior aquí sin terminar y el punto que me queda relieve sin terminar y termino. Ahora van 2 cadenas y en vez de tener 14 tenemos 4 más, tenemos que tener 18. Aquí en los dos primeros hacemos el aumento, 1, 2, en el siguiente, que es el segundo, hago otro aumento, 1, 2, ya tengo 4. Pues continúo trabajando hasta los dos anteriores del final. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ya vienen los aumentos. 15 en el mismo, el 16, 17 y en el mismo 18. 2 cadenas y repetimos la disminución para cerrar el motivo. Este primero aquí en relieve sin terminar, el siguiente que es una disminución la cogemos entera. Sí, a ver si consigo no engancharme en las hebras, que no sé por qué me engancho, perdonadme. Ahora, sin terminar y termino. Siguiente, cogemos todo. Cuando cojo todo es cuando me engancho. Pero porque yo estoy trabajando con muchas hebras. Aquí sin terminar. Y el último aquí sin terminar y termino. 2 cadenas y vuelvo otra vez a hacer los 14 puntos, perdón, los 18 puntos sobre los 14 que tenía. Así la vuelta número 12. Hacer la vuelta número 13. Aquí hago la primera, aquí ya tengo que hacer esta disminución. Estos dos puntos van a ir juntos en relieve. Este primero, que son 2 que cerramos en la vuelta anterior, y este segundo, que son esos 2 que cerramos en la vuelta anterior.
y ya tengo aquí la disminución. Ahora sí ya he cerrado completamente el motivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mirad, ya no hacemos cadena. Podríamos hacer una vuelta más de cadena, pero... Venga, sí. Y en la siguiente ya cerramos. Vamos a hacer una vuelta más con las cadenas. Hago las dos cadenas. Aquí hago 1, 2. Y no vamos a necesitar ya tantos aumentos, así que solo ese aumento del principio, con lo cual si teníamos 18 y aquí vamos a aumentar uno y aquí otro, vamos a tener un total de 20. Ahí he hecho un aumento nada más, voy a hacer otro al final, sigo trabajando todos los puntos y al final hago otro aumento. Y ya estoy en el último punto, voy a hacer aquí otros dos. Dos cadenas. Vuelvo otra vez a cerrar el motivo. Cogemos así, no termino y cogemos así y no termino. Ahora ya lo termino todo. Dos cadenas y de nuevo aumento al principio y al final para tener 20 puntos. Así la vuelta número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bueno, pues ya tenemos casi el motivo. Y mira, ya la vuelta que demos a partir de ahora es con un aumento aquí y aquí. Y luego ya todos los puntos que nos encontremos. ¿Vale? Justo antes y después del motivo. Solo aquí haremos un aumento, aquí otro, y aquí uno y aquí otro, y así. Las vueltas que necesitemos. También os tengo que decir que como estoy haciendo esta primera pieza con vosotros, con este grosor, me estoy dando cuenta que no me va a dar la medida que yo quiero, que son unos 42 centímetros para talla M. Entonces sería 42, 46 para talla L, 50 para talla XL. Bueno, pues eso lo vamos a corregir o bien dando más vueltas ahora de las que vamos a dar o bien aumentando el grosor y el número de ganchos. Porque ahora mismo me está dando, tengo aquí 32. Fijaros, me falta hasta tener por lo menos 40 mínimo, 40, 42 mínimo. Lo voy a corregir poniendo un gancho mayor y una hebra más. Yo tengo aquí este material con 4 hebras, lo voy a poner con 5 hebras. Y en vez de un 4,5, igual lo trabajo con un 5, 5,5. Yo lo diré cuando lo haga y compruebe que me da la medida. Pero bueno, guiaros por este patrón porque el grosor es lo que va a diferenciar, que voy a cambiar solo el tamaño. ¿Vale? Que me va a salir una pieza más grande, que la necesito más grande. Todo esto se va a ver como más grande también. Pero ya están las vueltas explicadas. Vamos por la 13. La 14. La 14, a ver cómo lo haríamos porque ya vamos a anular los espacios. Ya no haremos espacios de cadena. Los vamos a sustituir por 2 puntos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí, ya esta última vez, el relieve. Esta última vez, ya no se hace más relieve. Aquí, donde está el punto este relieve, hago así un relieve. Pero ya en las siguientes vueltas, este punto será un punto normal. Incluso este ya lo vamos a anular, ya no me gusta cómo queda. Vamos a dar ya por terminado aquí el motivo y entonces aquí subo ya con 3 cadenas. 3 cadenas que equivalen a un punto y ahora vamos a hacer, como te he dicho, un segundo que se me ha enganchado aquí la hebra. Como te he dicho, vamos a hacer aumentos antes y después. Bueno, cuando terminaré aquí el aumento. Entonces aquí en el espacio de cadena hago un punto extra que sería un aumento. Y como tengo 2 cadenas, voy a hacer 2 puntos. 1 y 2. Y ya voy a hacer un punto en cada punto de los que me encuentro. Porque ya he hecho el aumento. Hago aquí un punto en cada punto. Mira, os enseño cómo hemos terminado al final. Son 15 vueltas. Esta es la número 13, que es donde termina el motivo. Y luego he hecho esas dos más, que os dije que hacíamos los aumentos antes y después, pero yo los estoy haciendo al final, justo dentro del motivo, ¿eh? Dentro del motivo hago 3 puntos. Mira, aquí por ejemplo que empezamos. Dentro del motivo hago 3 puntos. A continuación hago los 2 puntos que corresponden a las cadenas y ya el resto de puntos. ¿Vale? Y la siguiente vuelta vuelvo a hacer
en el punto central de esos 3, de nuevo hago 3 para hacer otra vez los aumentos, ya un punto en cada punto cogiendo la hebrita de atrás para que me haga este reborde. Cuando llego al motivo vuelvo a hacer 3 puntos justo en el punto central de los 3, ¿vale? Y yo con esto ya tengo la medida. Si necesitaras más medida, tendrías que hacer una vuelta más, por ejemplo, para una talla más, 2 vueltas más para 2 tallas más. Y ya directamente vamos a añadir al delantero o a la espalda. Tenemos que tener 3 por cada. Entonces yo tengo aquí ya 3 unidos. Mirad. Tienes que unir. Coges un motivo como tu motivo central de tu delantero, por ejemplo. Dejas tus puntos que van de un motivo al otro, que creo que son un total de 29 o algo así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 29. El 30 es el que engancha otra vez en el punto central del motivo. Entonces aquí tienes pues estos 29 puntos. Y bueno, pues a un lado enganchas uno y al otro lado el otro. Esto es igual que el que hice a 2 agujas. Esto es igual, ¿vale? Ahora te voy a decir cómo yo lo he hecho para que me quede el reborde este. Ya lo tengo en el delantero, ahora lo voy a hacer la unión con vosotros en la espalda. En la espalda ya tengo 2 unidos. ¿Veis? Como veis. Y ahora, pues aquí en este lado voy a unir el otro, el que ya acabo de terminar. ¿Dónde lo uno? Pues dejándome esos 29 puntos, ¿vale? Y aquí el punto central, ¿cuál es? Este. De los 3 que tengo en aumento, el central. Este va a empezar a unir con el central de aquí. Y vamos bajando hasta completar esos 29 puntos. Para que me quede aquí también el escote de la parte de arriba. La medida del círculo una vez terminado sería de 42 centímetros. Uy, que aquí no me entra en cámara. 42 centímetros, que era lo que yo iba buscando. Entonces para talla M va genial. Talla M, bueno, ML diría yo. Y bueno, ya para más talla, haz una vuelta más en cada círculo y te va a dar. Bueno, pues como queremos unir aquí y del derecho, voy a quitar el marcador. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Ahora posiblemente tenga que mover esto para que sea más cómodo para mí. Voy a moverlo así, ¿vale? Yo lo que estoy dejando es esta parte como parte de arriba. Aquí tengo el otro que he unido y aquí me vengo a ese punto central. Entonces voy a ponerme bien el hilo, que ya lo he metido aquí debajo, al moverlo. Así. Mira, venga. Aquí. Dejo todos estos puntos, me voy aquí a buscar el punto que sería, dejo aquí en espera este, y tengo aquí 3 tejidos juntos. Tienes que buscar los 3 que tienes tejidos juntos. Este es el de en medio. Entonces te traes la hebra. ¿Vale? Y ahora directamente entras en el siguiente punto y te vienes aquí a ese mismo punto de este lado. Deslizas y deslizas por todo. Entras en el siguiente y en el siguiente. Deslizas y deslizas por todo. Repito. Entro en el siguiente, deslizo y deslizo por todo. Y así vamos a ir uniendo las piezas. Entro en el siguiente, deslizo y deslizo por todo. Y cuando termine de unir ahí esos puntos, pues ya hemos terminado. Aquí te tiene que quedar en la parte de arriba estos puntos, lo que corresponden de un motivo a otro, y luego a los lados las mangas. Ahora, una vez que tiene 3 y 3, voy a coger los otros 3 que ya tengo unidos. Vamos a unir en la parte de las mangas.
Entonces pongo este mismo que acabo de terminar, lo pongo así hacia mí, del revés, para poner encima los otros 3 del derecho, encima, enfrentados, de esta forma. ¿Y qué vamos a unir? Pues aquí vamos a tener que unir, mira, desde dejando otra vez estos 29. A ver, aquí voy a poner un marcador para que lo podáis ver bien. Cojo mi punto central, este, y aquí busco detrás, justo también, solo un motivo. Aquí está mi punto central. Aquí pongo el marcador. Y entonces, esto va libre, esto va como de cuello, que vaya a haber un cuello muy grande que luego vamos a ir cerrando. Y aquí tendremos que cerrar 2 tramos. Sería 1, esto ya es la manga, y 2. Y te tienen que quedar 2 tramos más abajo, ¿vale? Que de momento van abiertos. Entonces, esta parte la cerramos y del otro lado hacemos lo mismo. La otra manga. Deja un tramo, aquí pongo un marcador, busco un tramo en este lado y esto es lo que va abierto. Estás dejando un tramo, tanto de delantero como de espalda, otro tramo y otro tramo. Serían como 3 tramos para el cuello. Todo esto de grande que luego iremos cerrando. Y cerramos 2 tramos en un lado y otros 2 tramos en el otro de la manga. Y ahora nos vemos. Y una vez que ya tenemos cerrado estas partes de las mangas, de las 2 mangas, que tengo ya 1 y 2 tramos, aquí abajito vas a dejar un tramo libre y el que va hacia el cuerpo lo unimos. Entonces aquí, mirad, podéis salir desde el centro de aquí, que ya sería nuestro cuerpo, de aquí hacia allá o de allá hacia acá. Pero son un tramito nada más porque aquí dejamos el hueco que es para sacar el brazo, que es solo un tramo. Entonces vuelvo otra vez a añadir y a unir aquí. Y en el otro lado igual. Ahora ya que tenemos cerrado, esto sería mi cuerpo, lo que queda abajo, el círculo central, ¿vale? Y a los lados las mangas, que tiene el cierre, la apertura, van los 2 cierres y esta parte que ya va para el cuello en las 2 mangas. Si habéis visto el que hice a 2 agujas, pues es exactamente igual, ¿vale? Entonces, mira, a este lado ya tengo también la otra manga cerrada, la apertura, los 2 cierres y lo que va al cuello. Bueno, pues ahora me voy a ir aquí al centro de la manga, de un lado, porque vamos a ir cerrando el cuello, que queda muy grande, y he contado 14 puntos. En el 15 he puesto el marcador porque voy a empezar ahí las vueltas y las voy a terminar ahí. Ahora vamos en círculo todo el tiempo. Cuando llegamos a las uniones de los motivos, aquí, aquí, en cada una de las uniones vamos a ir haciendo disminuciones para que nos vaya quedando un cuello más estrechito. Entonces vamos a hacer las vueltas que necesitemos hasta conseguir el cuello adecuado que nos guste bueno, pues comodidad. Ya lo ancho que tú lo quieras dejar. Mira, voy aquí a unir el hilo un momentito porque aquí tenía un nudillo. Entonces uno ahí donde tengo el marcador puesto para quedarme ahí el comienzo y todos los finales de las vueltas. Y podemos empezar aquí. Entonces empiezo. Voy a hacer, mira, aquí así. He hecho una cadenita y vamos a empezar haciendo de 2 en 2, pero aquí voy a empezar con uno nada más, ¿vale? Un punto que va arriba con 3 cadenas. Y luego los 2 siguientes los voy a coger en relieve y vamos haciendo 2 relieves por delante y 2 puntos normales. Los 2 siguientes los hacemos normales. Podría hacer relieve por detrás, pero me va a quedar muy gordito y no quiero. Entonces voy a hacerlo así. 2 relieves por delante y 2 tejidos normal.
Y vamos así hasta llegar al final. He empezado con 1 y terminaré con 1. He llegado aquí a la intersección aquí, donde tenemos que hacer ya las disminuciones. Bueno, pues ahora me toca hacer 2 normal, ¿vale? Este no, este aquí sería, a ver, sí. Hago los 2 normal que me toca hacer, que está aquí. 1 y 2. Y ahora me queda 1, que sería relieve. Este no lo voy a contar, que es el que va en el centro de estos 3, que este está unido. Y aquí tengo que tener en cuenta también eso, que este, como veis, está cogido, está unido. El siguiente punto sería este. Y entonces yo voy a disminuir este y este. ¿Cómo? Haciendo así, en relieve. 1 sin terminar. Tengo que coger la costurita aquí como pueda, porque esta es la primera vez y me va a costar. Después ya me voy a encontrar el relieve y no me va a pasar esto. A ver cómo lo paso. 2 y tenga en cuenta lo que te he dicho. Este está cogido. Es este el que tienes que coger. Y 3. ¿Vale? Ahí hemos hecho una disminución. Ya el siguiente, que es este, ya seguimos normal. Hacemos 2 normal, 2 relieve y así voy hasta la siguiente unión. Y repetiré esto. Y en todas las, perdón, en todas las vueltas voy a ir respetando lo que me voy encontrando, pues los 2 relieves los hago relieve, los 2 normal, normal, pero cuando lleguemos aquí, en la siguiente vuelta tendré que coger esto como disminución y lo tendré que coger en relieve, me toque o no, ¿vale? Aquí, a ver cómo voy. Ahora van 2 normal. Voy a seguir hasta la siguiente y repito de nuevo esto. Y así tendremos que completar la vuelta. No, hemos llegado aquí a la unión y bueno, tengo los 2 normal. Ahora irían los 3 relieves. 1, que es el que me queda. El segundo es aquí, donde tengo la costurita. Entro ahí como puedo, no lo termino. Y el siguiente es este, de los 3 el último, este. Y cierro todo. Entonces voy a volver a repetir para que veáis. 1, en la costura el segundo y este el tercero. Cierro todo. Y ahora van, de nuevo repetimos todo esto hasta completar la vuelta. Ahora van 2 normales, ¿vale? Y ya hemos hecho ahí otra vez la disminución. Vamos a continuar así toda la vuelta. Ya he rodeado la vuelta, terminas con los 2 relieves y aquí te falta un normal. Y ya has llegado a tu primer punto donde cierras con deslizado en la tercera cadena. Y vuelves a empezar una nueva vuelta. Bueno, para que me coincida que aquí me quede un puntito extra, me he tenido que venir aquí en la esquina un poquito más acá. ¿Veis? He cogido relieve este de aquí del centro, en vez de coger el siguiente que era el que tenía que coger, para que me sobre este puntito aquí. Ya está todo cuadrado, tenemos nuestra primera vuelta de rodeando todo el cuello y tendremos que ir dando las vueltas necesarias hasta quedar con un cuello más pequeñito. Ahora, ¿cómo empezamos? Igual, 3 cadenas. Ahí tengo un punto. Donde tengo relieve, hago relieve y donde tengo normal, hago normal hasta llegar a la esquina. Y ahí repetiremos siempre lo que te voy a ir indicando ahora. ¿Vale? Voy a continuar hasta la esquina. Y te tienes que quedar como un punto antes. Entonces aquí tengo que hacer un punto normal porque me tocaría hacer 2, pero uno de ellos lo tengo que utilizar para la disminución. Y como las disminuciones las hacemos siempre en relieve, este lo voy a coger en relieve. A ver. Sin terminar. Los que tengo todos juntos, los cojo juntos en relieve. Y el siguiente, tenemos aquí 2. Este, el primero, lo cojo en relieve. Cierro
y ya continúo con el patrón. Aquí me tocaría hacer solo uno y ya van los dos relieves, dos normal, dos relieves hasta la siguiente esquina. Y repetimos esto en las esquinas. En la siguiente vuelta, ¿cómo tendría que hacer? Pues voy llegando y miro, esta es mi disminución, me tengo que disminuir un punto antes, entonces tendría que hacer dos relieves y aquí la disminución y el siguiente relieve también, aunque luego me coincidan aquí unos cuantos relieves. Tú siempre, el que va antes de la disminución y el de después, van cogidos en relieve, porque estos tres son la disminución, ¿vale? Bueno, pues todas las vueltas que necesitemos de esta manera. Bueno, pues esta sería ya la tercera vuelta que estoy haciendo. Mira cómo va quedando. Aquí estoy ya llegando al final. Voy a hacer la última disminución antes del cierre de la vuelta. Entonces tú te quedas, en esta vuelta te quedaría con los dos relieves y ya tienes un punto antes de la disminución y un punto después. Da igual cómo te encuentres el punto, ¿eh? Te lo vuelvo a decir. Da igual si te lo encuentras en relieve o no. Tú lo vas a tener que hacer siempre en relieve, sin terminar. Todo lo que es la disminución se coge entera y no termino, y el siguiente lo cojo en relieve, aunque no esté en relieve, y lo termino todo junto. Continúo con los puntos que me encuentro, cómo se representan. Aquí vienen dos relieves, pues yo hago dos relieves. Y continúo la vuelta hasta terminarla, que ya este es mi último tramo, y como lo empecé a mitad, pues voy a llegar pronto. Continúo con los puntos como me los voy encontrando. Aquí vienen dos normal. Y dos relieve. Y ya me quedaría uno normal. Porque el segundo está hecho. Empezamos con las tres cadenas. He hecho otra vuelta. Bueno, voy aquí a poner el marcador para que no se me vaya. Y para que podáis ver cómo va quedando el cuello. Cada vez tenemos pues 2 puntos menos en los tramos. A ver, esto todavía está muy grande, ¿eh? Todavía hay que seguir disminuyendo. Pero bueno, ya podéis ver aquí cómo vamos disminuyendo. Entonces yo ahora mismo tengo aquí 22 puntos, ¿vale? De todos los que tenía aquí, ya cada vez menos. En la siguiente vuelta voy a tener 20, 18, 16, así hasta quedarme con lo que yo necesite. Bueno, siguiente vuelta. Tú vas trabajando normal, dos relieves, dos normal, dos relieves. Bueno, pues ya no puedes hacer dos relieves porque tienes aquí que hacer la disminución, así que haces un relieve y ya estos tres irían en disminución y continúas con un relieve, dos normal, ¿vale? Creo que lo puedes entender, ¿no? Te va quedando estas disminuciones en cada unión, que son 6 uniones, pues vamos a ir quitando 2 por 6, o sea, 2 por 6 veces, que serían en cada vuelta 12 puntos menos, así vamos teniendo menos puntos. Voy a continuar, llevo 3 vueltas, te digo cuántas he necesitado yo. He conseguido ya el tamaño de cuello que me viene bien. Con esto tenemos suficiente para estar cómoda, que nos entre la cabeza y todo esté bien. Y bueno, en cada tramo, ¿vale? Sin contar las esquinas, me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. He dado un total de, tengo que contar a partir de esta vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Ahora voy a completar ya con una vuelta en punto bajo, retorciendo la hebrita de esta forma. Puedes hacer punto cangrejo, punto bajo normal o esto que voy a hacer yo, como mejor te guste el acabado. Empiezo aquí mismo en este punto haciendo, paso la hebra así, envuelvo el punto y ahora es cuando lo termino. Siguiente punto, repito, saco la hebra, envuelvo la aguja y termino el punto. Saco, envuelvo, termino el punto. Bueno, pues vamos haciendo esto en toda la parte del cuello y ya lo siguiente va a ser trabajar los puños y los costados. El resultado de este cuello queda hasta un poquito elástico, súper bien.
Bueno, con esa puntada última que hemos hecho. Ya he hecho también uno de los puños, voy a hacer el otro contigo. La terminación la he hecho exactamente igual, con el punto bajo envuelto para que me quede así elastiquito. Y he dado un total de 6 vueltas. En la primera vamos a hacer la disminución y luego las demás ya van trabajando puntos como te los encuentras, que es igual que en el cuello, 2 relieves por delante, 2 normales. Vale, pues añadimos el material en uno de los dos extremos, da igual, lo voy a hacer aquí abajo, por ejemplo, que lo que voy a hacer es anudar a esta colita que tengo aquí. Entonces, he anudado aquí y desde aquí mismo podemos salir. Vamos a salir desde el centro, ¿vale? Desde aquí, desde la unión. Saco aquí 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Eso sería un punto alto. El siguiente punto alto es aquí, pero porque este estaría cogido, es del centro. Lo que haremos es uno, pero haciendo una disminución, ¿vale? Aquí, para tener un total de 2. Ahora mismo tengo 2 puntos nada más. Los 2 siguientes los vamos a coger en relieve juntos para hacer la disminución. Y los 2 siguientes también. Entonces ahora mismo tengo 2 puntos altos en relieve en vez de 4. Voy a trabajar los 2 puntos que me encuentro ya en normal, 1 y 2, sin hacer disminución. Y solo voy a hacer disminuciones cuando me toque hacer los 2 puntos relieve, cogiendo los 2 juntos y los siguientes 2 juntos. Y continúo haciendo 2 puntos normal. Aquí vuelven a haber 2 juntos y 2 juntos. Solo en esta vuelta haremos disminuciones, las demás ya trabajamos sobre los puntos que nos encontramos. Aquí, a ver que he cogido mal, creo. Aquí había cogido mal. Así. Los siguientes 2 puntos normal. Voy a seguir hasta la esquinita. Los siguientes 2 juntos. 2 juntos. Y 2 normales. 1 y 2. Y de nuevo, a ver, ya estoy llegando aquí donde tengo una costura. 2 juntos. Y aquí estos 2 juntos. Pero podemos hacer, porque yo quiero salir después con 2 puntos. Entonces me falta estos 2 puntos, pues los podría coger. A ver, la colita la voy a meter para adentro, que me está molestando. Me la voy a enganchar por aquí, un segundito. Ahí. Entonces estos 2 juntos podrían ser así. Por ejemplo, entrando aquí hacia la costura. ¿Vale? Y ya sale otra vez desde la costura para allá igual. Con tus 2 puntos, pues recordad que hicimos aquí y aquí, pues aquí. 2. Para que ya me cuadre bien. Y ahora vuelvo otra vez a trabajar los relieves haciendo la disminución porque estoy cogiendo 2 a la vez, convirtiéndolo en 1. 2 juntos. Bueno, pues al final de la vuelta voy a tener 40 puntos en total. Si tú quieres tener menos puntos, tendrías que hacer más disminuciones, pero bueno, tendrías que hacer la disminución a lo mejor también en los puntos normales, pero ya te va a quedar un puño que no te aconsejo porque se estrecha y al estrecharse queda como muy globo la manga. Ya de por sí queda globo. Entonces te recomiendo que lo dejes así con un puño más anchito. Voy a completar la vuelta. Aquí tengo 38, 39. Estoy cogiendo esos 2 juntos y aquí estos 2 juntos y 40. A ver si los cojo bien. Y 40. Tengo los 40 puntos, igual que en el otro puño. Y aquí, en la tercera cadena, cierro con deslizado.
empiezo una nueva vuelta. Ya tengo un total de 6 he hecho yo. Puedes hacer las que necesites. Aquí tengo un punto en el siguiente, que recordad que hicimos aquí una disminución, pero es la única que hicimos en punto normal. Pues ya tengo los dos puntos normales. Ahora ya solo voy trabajando vueltas y vueltas hasta completar el largo que quiero, respetando lo que me encuentro. Que me encuentro dos relieves, pues dos relieves. Ahora son dos normal. Siempre sobre los 40 puntos. Ahora son dos relieves. Y dos normal. Y así, esta es mi segunda hasta tener 6. Termino con la punta, con la puntada de punto bajo retorcido, ¿vale? Igual que hicimos en el cuello. El punto bajo que va con la lazada. Bueno, pues voy a completar. Bueno, pues ya completé esas 6 vueltas. Estoy terminando ya con la vuelta de punto bajo. Punto bajo que antes te he dicho retorcido, pero en realidad es más bien con lazada, ¿vale? Aunque yo le llamo retorcido porque como hago así, me suena más a retorcido, pero bueno, como lo quieras llamar, ¿vale? Un punto bajo envuelto, también se podría llamar. Aquí envolvemos, así. Y bueno, pues ya he terminado. Aquí tendría que hacer un punto deslizado. Aquí en el primer punto y deslizo. Ya podemos cortar la hebra y después rematarla. Tengo mis dos puños hechos. Yo creo que tiene una anchura buena. Como te he dicho antes, que más estrecho te va a hacer mucho globo la manga. Mira, ya de por sí esta manga queda muy redondita porque, claro, tenemos un redondelillo aquí en la manga. Entonces, mucho más estrecho pues te va a quedar todavía más. Pero bueno, según gusto. Igual que dije en el otro que hice a 2 agujas. Si te gusta más estrecho, pues haces menos puntos. Tenemos los dos puños, el cuello, y ya me falta saber qué medida necesitamos para aquí, para los costados, hacer aquí unas cuñitas para que nos rellene en los lados eso que nos está faltando. Entonces te tomas medida de tu cadera porque es lo que vas a necesitar. Esto te llega a la cadera y le resta. Lo primero que vamos a hacer es tomar aquí la medida. Entonces piensa que la cuña va a ir enganchada de aquí para arriba y de aquí para arriba, ¿no? Y esta es la parte que digamos que tienes tú aquí de ancho ahora mismo. Pues voy a calcular así por encima cuánto tengo yo aquí. Pues yo tengo aquí más o menos unos 21, 22 centímetros. Bueno, pues tengo 22 centímetros. Voy a estirar un poquito para asegurarme. Estirando un poquito, tengo un poquito más incluso. Tendría como 24. Vale, 24 y 24. Tenemos 48 centímetros porque tenemos estos 24 y estos 24. 48. Bueno, pues hasta los 26 que necesito para mi cadera, pues necesito, voy a calcular, necesito otros 48. ¿Qué haremos? Pues una cuña que salga con 24 y con 24. Y luego iremos disminuyendo y disminuyendo. Porque me haría falta en este lado 24 centímetros y en este lado 24. Pero bueno, tampoco tienen que ser 24 exactos si quiero que no me quede pegado. Entonces, como yo quiero que me quede un poquito más suelto, si de cadera necesito 96, vamos a redondear un poquito a 100, por ejemplo. Entonces serían pues 25 y 25 o 26. Ya eso lo vais calculando a vuestra comodidad. Yo creo que le podría poner pues unos 100. Así que voy a hacer una cuña de 25 centímetros a cada lado. Para que al final tendría... No lo estoy calculando bien, porque en realidad sería... Para tener 100 le quitamos 48. Necesito 52. Entonces son 26, ¿vale? 26 aproximadamente. Empezamos con 26 centímetros y luego vamos disminuyendo. Si tú necesitas para más cadera, pues haz lo que yo estoy calculando. Tal como yo lo estoy calculando, mira cuánto tienes y cuánto te falta. Y divides en 2 porque tienes que hacer a cada lado.
después de haber hecho uno de los costados para poderos enseñar cómo hacer el otro, os traigo buenísimas noticias porque es mucho más fácil y no vamos a tener que coser. Lo vamos a hacer uniendo a la vez que lo estamos haciendo. Así que mucho más fácil. Y además, me había complicado bastante con el tema de los centímetros que hacían falta y no vamos a tener en cuenta tanto eso como los puntos que tenemos aquí, que son 30 y aquí 30. Recordad que cada lado tenía 29 más la esquina 30 puntos. Bueno, pues como vamos de esquina a esquina, voy a hacer 30 cadenas de esquina a esquina. Y ese sería el tamaño. Si tú estás haciendo más vueltas en tus piezas, porque estás haciendo más talla, tú no vas a tener 30 puntos, vas a tener más. Pues hace esas cadenas, las que tengas, en los puntos que tengas. Yo tengo de esquina a esquina, contando las esquinas, 30 puntos. Contando las dos esquinas, sin contar las esquinas, tendría 29 porque cuento de una esquina a otra. Vale, pues yo hago 30 cadenas. Empiezo desde el punto central y uno aquí. Entonces, si tú vas a hacer más cadenas porque has hecho más vueltas y tu pieza es más grande, pues simplemente haces esa cantidad de puntos que tú tengas y luego vas haciendo pues lo mismo que yo hasta llegar arriba. ¿Vale? Vas a tener que hacer más vueltas, pero vas a hacer exactamente igual. Lo único que yo voy a llegar un poquito antes que tú. Aquí, en el punto central. Paso y es cuando hago ya las 30 cadenas. Una, vamos a hacer la flojita. 2, 3, 4, 5. Tengo las 30 cadenas, dejo aquí en espera, te vienes a esta esquinita, al punto central de la esquina, pasamos la hebra, pasamos así. Y ahora, mira, tengo que subirme deslizándome 2 puntos más, ¿vale? Entonces aquí entro de nuevo en el siguiente punto, deslizo, voy al siguiente punto, deslizo, porque tengo que tener la altura de un punto alto. Y ahora voy a trabajar un punto alto en cada cadenita. Desde la primera, desde aquí. Aquí tengo uno. Entra aquí abajito. Tengo 2. 3, ¿vale? Así hasta tener los 30. Atenta, tengo 29 y el 30, mi última cadenita que está aquí, mira lo que tenemos que hacer aquí siempre que llegamos al final, ¿eh? Para anclarlo bien. El 30 lo hago sin terminar. En la primera cadenita que me encuentro a continuación de donde enganché, deslizo una vez, vuelvo a deslizar otra por todo, para que me quede a la misma altura, ¿vale? Ahora tengo que subir 2 cadenitas para dar una nueva vuelta y tener la altura del punto alto. Giro y voy a trabajar esta vuelta del revés. Bueno, pues ahora, si yo tengo aquí 30 puntos, como voy a empezar con las disminuciones tanto a un lado como a otro, voy a tener 28. En la siguiente 26, 24, así, 22, 20, 18, 16, hasta quedarnos con 4 nada más. ¿Vale? Arriba del todo. Entonces, vamos a hacer la primera disminución. En el primer punto no termino, en el segundo punto y no termino. Y ya lo terminamos. Tenemos un punto de donde había 2. Ahora empiezo a hacer puntos relieve, 2 puntos relieve, 2 puntos normal. Pero como estoy del revés, tengo que coger el punto relieve por detrás para que se vea del derecho por delante. Ahora hago 2 puntos relieve por detrás. Siguiente, 2 puntos, los tejo normal. 2 puntos altos normal. Siguiente, 2 puntos relieve por detrás. Cuando tenga que hacer punto relieve por delante, pues lo haré por delante, cuando estemos del derecho, ¿vale? Pero cuando estamos del revés, lo hacemos así para que se vea del derecho, se vea por delante. 2 puntos relieve.
que diga, perdón, 2 puntos normal. Ahora 2 puntos relieve. Voy así hasta los 2 últimos puntos, donde haré otra vez una disminución. Cuando llegas al final te quedan 2 puntos. Aquí he hecho 2 puntos relieve y me quedan 2 puntos, que serían 2 puntos normal. Pero como hacemos disminución, hago uno sin terminar, otro sin terminar. Y ahora quédate ahí un momento. Este está cogido. Pasa por uno. Y en el siguiente pasas por todo. Y ya las has anclado. Ahora subimos siempre para una nueva vuelta. Tenemos que dar la altura. Entonces deslizo 1 y... A ver. Que creo que no lo he pasado. No, no lo he pasado bien. Un momentito. Ahora. 1 y 2. Y tengo que girar otra vez del derecho. Para hacer otra nueva vuelta, que esta sería la número 3. Bueno, pues aquí he acabado yo con 28 puntos. En esta vuelta que voy a hacer, voy a tener 26. Mi primera disminución. En este primer punto, sin terminar, y en el siguiente. Pero como es deslizado, como es en relieve, se me traba la lengua hoy. Como es en relieve, luego en relieve. Entonces hago así y lo termino. Y ya tengo un punto. 1 y 2. 3, 4. ¿Vale? Vamos a tener 26. Aquí he hecho una disminución, he hecho de 2, he hecho 1. Y me queda como en relieve, como el siguiente que es el que tocaba hacer. Entonces voy 4, 5, 6. Estoy cogiendo relieve por delante porque estamos del derecho. 7, 8. Voy a seguir así. Mira, hasta aquí llevo 24 puntos. Entonces tengo 25, que lo tengo que hacer en relieve. Y el 26, que es el punto, que no lo termino. Y lo he cogido en relieve porque está en relieve. Y esta disminución. Antes de terminarlo, este está cogido. En el siguiente paso una hebrita nada más. En el siguiente lo paso todo. Y ya habría terminado esta otra vuelta con 26 puntos. Como voy a empezar una vuelta nueva, tengo que subir 1 y 2. Y dar la vuelta al tejido porque tengo que trabajar ahora del revés. Y así vamos a ir haciendo hasta quedarnos con 4 puntos. Entonces, ahora en esta vuelta son 24 puntos. Voy a hacer de nuevo una disminución con vosotros. El primer punto, aunque sea, este por ejemplo, tocaba hacerlo en relieve. Este siempre lo vamos a hacer normal y no termino. El siguiente, si es que es relieve, como es el caso, entonces sí, lo hace relieve. Si no, no. ¿Vale? Y aquí ya completo el punto y tendría solo un punto. Lo que me pertenece hacer ahora son 2 puntos normal, 1 y 2. Ya tendría aquí 3 puntos, ¿vale? Ahora sería relieve por detrás porque estoy de revés. 1 y 2. Y entonces trabajar los puntos como te los encuentras. 1 y 2. Y vas tejiendo hasta el otro extremo donde tendrás que hacer la siguiente disminución del otro lado. Venga, voy hacia allí para volverlo a hacer contigo. Lo haré esa y otra vez más y ya te dejo para que sigas haciendo hasta quedarte sin puntos. Estoy en mis últimos 2 puntos, que son un punto normal, pero está cogido relieve por detrás, y esta que es la disminución. Y ahí hacemos la siguiente disminución. Coge el primero en relieve y el último lo cogemos normal. No termino todavía. Primero tengo que como anclarlo aquí a la siguiente cadenita que no está cogida. Esta está cogida aquí. Anclo solo un punto, paso al siguiente y ya todo. Y ahora subo 1 y 2 para dar altura para la siguiente vuelta. Ya tenemos que volvernos del derecho de nuevo. Entonces ahora esta sería nuestra cuarta vuelta. A ver, con tanto tejido, como pongo para que esté cómoda. Ahora
esta sería nuestra cuarta vuelta. Entonces, si teníamos 30 puntos, 28, 30, 28, 26, esta es 24. Entonces, esta es nuestra quinta vuelta. En realidad, tenemos 1, 2, 3, 4, sí. 30, 28, 26, 24 puntos. Ahora son 22. ¿Vale? Entonces, aquí, mi primera, perdón, mi primera disminución. Estos 2 puntos. Aquí hago sin terminar y sin terminar. Y además normal porque no son relieves. Tengo 1, aquí el segundo, 2 y ya continúo todos los puntos como me lo encuentro. Relieve por delante porque estoy derecho. 3, 4. Tengo 20, 21 y el 22 en el punto que me queda y en la disminución que hice. Aquí. Y 22. Antes de cerrar, este está cogido. Paso solo por una hebrita, me voy al siguiente y pasamos por todo. Y hemos completado otra vuelta con 22 puntos. Ahora subo 1 y 2 para empezar una nueva vuelta donde tendré 20 puntos. Giro y repito, ¿vale? Así, bueno, pues ahora en la siguiente tendré 20, la siguiente 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 y 4. Y cuando tengamos, bueno, antes de llegar a 4 nos vamos a ver para que veáis cómo ya estamos llegando aquí arribita y ya estaríamos cerrando este triangulito, como rellenándolo, digamos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Así que voy a seguir y ahora nos vemos. En la vuelta, que además la he hecho del revés, en la que ya solo tengo 4 puntos, he hecho una disminución, 2 puntos y una disminución que acabo de unir aquí. ¿Vale? Mira, aquí, a ver, voy a volverla a hacer. Esta sería ya, a ver, la vuelta, como te digo, donde yo he hecho aquí. En la anterior tenía 6 puntos y ahora tengo una disminución, los 2 puntos y la siguiente disminución. Y ya tengo un total de 4 puntos. A ver. Aquí no puedo todavía cerrar porque tengo que enganchar aquí uno y en el siguiente todo. Y ahora tendría que subir para quedarme aquí arribita esos 2 espacios. Entonces, uno. Y aquí arribita, aquí 2. Bueno, pues ya estoy, ahora mismo estoy, como veis, en el centro. Y voy a hacer esta última vuelta ya, cerrando los 4. Voy a llevarme estas hebritas que están aquí, que me están molestando, hacia adentro. Y tendría que hacer esos 4, la disminución de los 4. Entonces, entramos en el primero. No termino. En el segundo. No termino. En el tercero. No termino. Y el cuarto. No termino. Lo engancho por aquí en uno de estos puntos para que se me quede ahí también anclado. Aquí paso uno. Un segundo, que como tengo varias hebras, aquí se me suelta una. Vale, y ahora ya tendría que pasar por todo. Voy a hacer una cadena, voy a dejar una colita. Y vamos a ya, por último, unir aquí. Lo puedes hacer con una aguja lanera o con el mismo gancho. Entramos, perdón, ¿qué le da la cámara? Entramos, a ver si no me engancho. Entramos aquí, que es el centro más o menos. Aquí, a ver si puedo entrar. Si no, mira, con la agujita yo creo que va a ser más cómodo. Voy a coger la aguja. Y ya con la aguja sí puedo pasar bien la hebra. ¿Vale? Mira, ya hemos completado. Hemos
he hecho todo. Aquí, como tienes varias hebras, si quieres ya directamente lo vamos a anudar a las hebras que tenemos aquí. Y entre sí. Y luego remataremos. Y como veis queda, nos hemos ahorrado tener que hacer una costura y hemos hecho esta cuñita que nos hacía falta tanto en un lado como en el otro. Tenemos que hacer en los dos lados igual. Y ya hemos completado este trozo que nos faltaba. Entonces ya tenemos nuestro suéter poncho en crochet casi listo. Me faltaría una terminación aquí abajo en puntito, de nuevo en punto, igual que hemos estado haciendo aquí y en el cuello, el punto bajo con la lazada, una vuelta por todos los puntos. Yo tengo mis laterales hechos, ya tengo mi jersey abajo recto y que me da la medida cómoda. Voy a hacer esta vuelta y nos vemos. He abierto la cámara un poco para que podáis ver bien el resultado. Ya he terminado yo mi vuelta esta y además le he dado vapor, por eso lo veis tan así, que se ha quedado con más caída. Así que el vapor hay que dárselo. Yo paso una plancha de vapor, simplemente una plancha y el vapor por encima, que no le voy dando con la plancha, solo le doy con el vapor. Y te coge esta textura que queda mucho más caída y mejor. Bueno, pues ya habría terminado. Yo he rematado la hebra. Acuérdate que el anillo mágico, los 6 anillos mágicos que tiene, eso es primordial. Eso es lo principal y lo primero que tienes que rematar. Y luego todo lo demás muy bien también. Pero esto súper bien. Yo le quemo, como veis aquí, hago nuditos y quemo para que se me quede seguro. Bueno, ya con la cámara normal, porque se aprecia mucho mejor la puntada, ya estáis viendo que el resultado es súper parecido al que hicimos a 2 agujas. No sé qué decirte, no sé, ya no sé cuál me gusta más, sinceramente, porque este me ha encantado. Ya no tenéis excusa las que no sabéis hacer 2 agujas, porque aquí lo tenéis a crochet, que queda prácticamente igual de bonito o más, diría yo. Y bueno, la verdad es que se teje bastante rápido y bastante fácil. Espero que te animes. Es una verdadera pasada el motivo de la estrella que queda. Una verdadera pasada. Lo puedes hacer en lanita como yo para este tiempo que aquí en España es invierno. Ahora va a empezar el invierno. Estamos en otoño, pero ya mismo frío. O bueno, en un algodón, acrílico, lo que mejor te venga. Se ha llevado 500 gramos. Así que nos vemos muy prontito. Anímate. Hasta luego.